todo este tiempo hemos estado comentando cómo la relación entre Trump y Zelensky no era la mejor. También hemos comentado que de hecho el impeachment que se le hizo al presidente estadounidense en su primer mandato fue por culpa de Zelensky. Y claro, todo esto aparentemente ha acarreado lo que acaba de suceder el día de hoy. Trump ha llamado a Zelensky un dictador sin elecciones. Y claro, esto no es ni siquiera lo más fuerte en el nuevo discurso del presidente estadounidense, y la respuesta de Zelensky también ha sido bastante incómoda. Primero, el presidente de Estados Unidos terminó calificando pues al líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, de un dictador sin elecciones. Parafraseándolo, él ha dicho: piénselo, un comediante de modesto éxito, Volodymyr Zelensky, convenció a Estados Unidos de gastar $350,000 millones para entrar en una guerra que no podía ganar, que nunca tuvo que empezar, pero una guerra que él, sin Estados Unidos y Trump, nunca podrán arreglar. Terminó escribiendo en sus redes sociales. En este escenario, Trump ha afirmado que el país norteamericano ha gastado $200,000 millones más que Europa en apoyar a Kiev y no va a recibir nada a cambio. Claro, hay que tomar en cuenta esto. Esta también es una respuesta a la propia Ursula von der Leyen, que no hace mucho salió a decir que Europa había gastado un montón de recursos en ayudar a Ucrania y que de hecho ningún país en el mundo había gastado más que ellos. Bueno, aparentemente para Trump esta situación era también falsa. Terminando, lo que ha terminado agregando pues el propio Donald Trump es que Zelensky admite que la mitad del dinero que le enviaron ha desaparecido. Se niega a celebrar elecciones, está muy bajo en los sondeos ucranianos y lo único que se le daba bien era tocar a Biden como un violín. Un dictador sin elecciones. Es mejor que Zelensky se mueva rápido para convocarlas o no va a quedar país. Terminó agregando el inquilino en la Casa Blanca. Trump ha continuado diciendo que Washington está negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia. Biden nunca lo intentó. Europa ha fracasado en traer la paz a Zelensky, que probablemente quiere mantener la gallina de los huevos de oro en marcha. Amo a Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible. Su país está destrozado y millones han fallecido innecesariamente y así continúa. Trump ha terminado denunciando incluso el bajo índice de aprobación de Zelensky, lo que habíamos comentado previamente, ¿no? Diciendo que, oye, ya Zelensky tiene que retirarse, que ha caído al 4%, que absolutamente nadie lo quiere en Ucrania, y en todo este complicado escenario y con estas palabras también vuelve a hacer pues esta pregunta, ¿no? ¿De dónde rayos está yendo el dinero? Trump ha arremetido contra el régimen de Kiev por la falta de contabilidad de los fondos asignados y vamos a ser honestos, tampoco sirvió mucho la respuesta de Zelensky diciendo que $100,000 millones, él nunca ha visto ese dinero, que dónde estará. Claro, este tipo de afirmaciones empiezan a preocupar. ¿Cómo es posible que se haya perdido de repente $100,000 millones? No estamos hablando de uno ni de 100, de 100,000. En este sentido también lo que ha terminado diciendo, y que es muy importante, el propio Donald Trump, es que con esto se demostraría que Zelensky no puede estar en la mesa de negociaciones porque simplemente él no es el presidente de Ucrania, no puede hablar por un pueblo porque es ilegítimo, algo que en todo momento ha dicho la propia administración de Vladimir Putin. Y de hecho, cuando se decía, muchos de los países europeos empezaban a decir que era un escándalo lo que estaba diciendo Vladimir Putin, que él era el verdadero dictador, pero bueno, ahora lo dice Estados Unidos. Y dato curioso, los europeos se han quedado callados, pero quien no se ha quedado callado ha sido Zelensky, que ha salido al frente a decir que lo que está sucediendo en este momento es que básicamente Estados Unidos está siendo controlado por Rusia. Vamos a explicar un poco esto. Primero ha dicho que las palabras de Donald Trump sobre el bajo índice de aprobación de Volodymyr Zelensky vienen de Rusia. Esto ha afirmado el día de hoy el propio líder en Kiev. Él ha dicho que si alguien quiere reemplazarme ahora mismo, ahora no va a funcionar. Si hablamos del 4%, ya hemos visto esta desinformación. Entendemos que viene de Rusia y tenemos pruebas, terminó señalando. Lo curioso de todo esto es que cuando se le preguntó por las benditas pruebas, simplemente no las ha presentado. Algo similar a lo que sucedió, ¿no?, con estos soldados capturados de Corea del Norte, que decía que ya iban a declarar a la prensa, que los tenían, que esto demostraba la participación de Corea del Norte en el conflicto, y al final, oh sorpresa, nunca aparecieron los soldados y se dijo, bueno, que de buena fe, ¿no?, Ucrania los había dejado regresar a Corea del Norte. Ahora,
a la situación que se está viviendo, ha habido una reacción directa por parte pues de Volodymyr Zelensky con respecto a que básicamente lo que está sucediendo es que la administración estadounidense está haciéndole caso a lo que dice Rusia. Él ha dicho, tienen una situación en la que no ha habido elecciones en Ucrania, es lo que comentó Trump al recordar que el país fue impuesta una ley marcial que es inconstitucional. No existe un mecanismo para que Zelensky se quede más tiempo. Él ha dicho que en realidad esto viene por parte de Rusia, es una exigencia de Rusia, y esto lo único que haría es demostrar la estrategia por parte de la administración de Vladimir Putin. Tomando en cuenta todo esto, el Kremlin, como sabemos, no es la primera vez que habla de este escenario, y muy importante entender que se supone que la reunión que tuvo Rusia con Estados Unidos no fue para hablar de Ucrania, hablaron de poder regular en este momento las relaciones que están tan complicadas entre ambas potencias nucleares. Y es que en todo este complicado escenario, Zelensky sigue diciendo que en realidad tal vez la reunión que ha tenido la administración de Donald Trump con la de Vladimir Putin ha terminado generando pues este escenario complicado en el que ahora le creen a Rusia, o sea, básicamente que se han reunido para que Rusia le empiece a comentar pues lo que realmente está sucediendo con Ucrania, y que se han desconectado totalmente de las, entre comillas, verdades que se dicen sobre todo en Occidente. Para muchos, lo que está sucediendo en este momento no es que Trump le haya creído a Rusia, no se han reunido para empezar a hablar de lo que está sucediendo en Ucrania o el bajo índice de aprobación, sino más bien que se han reunido para poder entablar nuevamente, como hemos dicho, relaciones entre ambas potencias. Entonces, con todo esto en mente, Zelensky no ha hablado con el tema de, bueno, que él es considerado un dictador por Donald Trump, pero sí que ha dicho que está consciente de que si lo van a reemplazar no va a funcionar, dando a entender que de repente, si hay elecciones, van a votar nuevamente por él. Lo único cierto es que el escenario para Zelensky está cada vez más preocupante, y a todo esto Estados Unidos no se ha quedado corto, y como estamos viendo en este escenario, todo apunta a que es el final no necesariamente de Ucrania, tal vez no del conflicto, pero sí de Volodymyr Zelensky. Sin embargo, también es importante entender la otra parte, quienes participan en este sentido de lo que se está viviendo en Ucrania y que no van a salir muy bien librados de esto. Y es que tenemos que hablar de la Alianza Atlántica. Un país de la OTAN acaba de decir que es muy mala idea que ningún estado fronterizo con Rusia debe enviar sus tropas a Ucrania, porque esto va a desatar un conflicto armado a gran escala y Estados Unidos ni siquiera va a participar de él. Ninguno de los países vecinos de Rusia debería enviar sus contingentes militares a Ucrania. Esto ha declarado el ministro de Defensa de Polonia. Sí, la misma Polonia que ha tenido uno de los discursos más agresivos contra Rusia, la misma Polonia que en todo momento decía que la única forma de hablar de un final del conflicto es con una Ucrania ganando la guerra. Ella acaba de decir, oye, bueno, está bueno, ¿no?, que empiecen a ver que deberían empezar a mandar tropas europeas a Ucrania, pero los países limítrofes no lo pueden mandar. Ahora sí, Polonia retrocede en lo que durante tanto tiempo, tantos años, ha estado diciendo. De hecho, él justifica su postura en el hecho de que el territorio ucraniano podría surgir fácilmente provocaciones, o sea, diciendo que los que van a mandar las tropas a Ucrania van a terminar tal vez en un conflicto armado con la propia administración rusa. Entonces, claro, asegurándose de eso, no conviene pues que Polonia entre en un conflicto armado. Algo bastante llamativo, de nuevo, tomando en cuenta que Polonia era uno de estos países que ha sido muy agresivo contra Vladimir Putin y contra lo que sucedía contra Rusia. En este caso, lo que ha terminado diciendo Kosoniak Masix, que es en declaraciones al canal de televisión Polsat News, es que desde luego Polonia no envía ni enviará tropas a Ucrania, y que quiere ser muy claro en esto. Estamos hablando del ministro de Defensa de Polonia. Asimismo, ha destacado que Varsovia tiene otras tareas y que hasta el momento ninguna coalición de naciones ha decidido enviar tropas al país eslavo. Es decir, que todo esto que se está hablando, calculando, no está obligando a algunos de los países, sobre todo miembros de la Alianza Atlántica, a que participen de manera activa porque ni siquiera lo tienen claro. El ministro ha precisado que el rol de Polonia es ejercer como un centro logístico para Ucrania y garantizar la seguridad del flanco oriental de la OTAN, dado que aún enfrenta pues el riesgo de ataques híbridos. De nuevo, palabras de Polonia. Además, Varsovia continúa fortaleciendo la línea de defensa conocida como el Escudo del Este en la frontera con Bielorrusia. Lo único que hace
de esto es demostrar que existe una Europa dividida. Previamente, tanto el Reino Unido como Francia estaban diciendo que los países europeos estaban listos para enviar tropas a Ucrania, y de repente aparecen los países que están más cerca de la realidad, sobre todo a nivel geoestratégico, geopolítico y geográfico, y demuestran pues que en este escenario muchos no están dispuestos a seguir el planteamiento, sobre todo de potencias nucleares, como lo son en este caso la propia Francia y el Reino Unido. Así, la propia Alianza Atlántica ha empezado a dividirse.